En el caluroso verano de 1971, en el sótano de una universidad de California, se gestó uno de los estudios más escalofriantes de la psicología moderna. Philip Zimbardo, un reconocido psicólogo, decidió llevar a cabo un experimento que desafiaría nuestra comprensión de la naturaleza humana. La pregunta que lo impulsaba era inquietante. ¿Qué ocurre cuando personas comunes reciben poder absoluto sobre otras? Y lo más perturbador, ¿hasta dónde podrían llegar si nadie los detiene? La respuesta fue mucho peor de lo que nadie, ni siquiera el propio Zimbardo, pudo prever. Para el experimento se reclutaron a 24 jóvenes. Personas normales, saludables, de clase media, sin ningún tipo de historial de violencia. Se asignaron a dos grupos, prisioneros y guardias, dentro de una prisión improvisada. Hasta ahora suena como un simple experimento inocuo, pero las consecuencias fueron inquietantes, revelando mucho acerca de la naturaleza humana. Los prisioneros fueron seleccionados al azar. Sin previo aviso, fueron arrestados en sus propias casas, como si fueran auténticos criminales. Imagina que estás en casa y, de repente, la policía llega para esposarte y vendarte los ojos. Te llevan a un sótano, oscuro y sin ventanas, donde el tiempo y el mundo exterior se difuminan. Al llegar allí, pierdes tu nombre. Ya no eres tú, te conviertes en un número, tu identidad se difumina. Ya no hay derechos, y lo peor de todo, ni siquiera has cometido un delito. En el otro lado estaban los guardias, jóvenes estudiantes que al principio parecían incómodos con el poder que se les había otorgado. De hecho, cuestionaban a menudo las órdenes que se les daban respecto al trato del resto de sujetos experimentales, que actuaban como prisioneros. No obstante, en todo momento se les respetía que formaban parte de un experimento, que ellos eran los encargados de mantener el orden. La única limitación era la de ejercer violencia física directa. Se les había dado uniforme, gafas de espejo que ocultaban su mirada y un control total sobre los prisioneros. Pero entonces algo cambió en ellos. Imagina sentir por primera vez la libertad de hacer lo que quieras, sin consecuencias, sin límites. El sótano oscuro se convirtió en su pequeño mundo, uno donde nadie los juzgaba, donde tenían el control total. Algunos incluso renunciaron a volver a casa, si bien tenían esa opción, y decidieron voluntariamente hacer horas extras gratuitas en la prisión. En solo un par de días, aquellos jóvenes que hasta hacía poco eran compañeros de clase, empezaron a transformarse. Se volvieron fríos, autoritarios, como si estuvieran descubriendo una parte de sí mismos que ni sabían que existía. ¿Qué harías tú si te dieran ese poder? ¿Serías capaz de resistirte o descubrirías una faceta oculta de ti mismo? La situación empezó a escalar. Los guardias comenzaron a imponer humillaciones y castigos. A algunos prisioneros se les ordenó limpiar los baños con las manos desnudas. Otros fueron obligados a hacer flexiones, a pasar horas en posiciones incómodas, como si estuvieran bajo el dominio de una autoridad indiscutible. ¿Te imaginas estar en esa celda, sin escapatoria, sin poder negarte? Aún más inquietante, ahora ellos mismos generaban sus propias normas. La línea entre el experimento y la realidad comenzaba a desdibujarse. Los prisioneros, aislados, sin saber qué iba a suceder, empezaron a quebrarse. El segundo día del experimento, los prisioneros iniciaron un motín que fue sofocado violentamente por los guardias, quienes actuaron sin la supervisión de los investigadores. A partir de entonces, los guardias emplearon tácticas psicológicas, como dividir a los prisioneros en celdas buenas y malas para generar desconfianza entre ellos, estrategia utilizada también en prisiones reales. Las condiciones rápidamente se deterioraron, el acceso al baño y la comida pasó a ser un privilegio denegable, y los castigos físicos y humillaciones se volvieron constantes, como obligar a los prisioneros a limpiar retretes con las manos desnudas o dormir en el suelo sin colchones. El ambiente se tornó cada vez más cruel, especialmente por las noches, cuando algunos guardias mostraron tendencias sádicas. Los prisioneros empezaron a mostrar signos graves de deterioro emocional, y 2 de ellos fueron liberados por traumas severos. Uno de los prisioneros de reemplazo, el número 416, protestó con una huelga de hambre y fue castigado con confinamiento solitario. Al pedir a los otros prisioneros que cedieran sus mantas para que 416 fuera liberado, todos eligieron conservarlas. A medida que avanzaban los días, la conducta de los guardias pasó de ser disciplinada a convertirse en crueldad extrema. No solo mantenían el control, parecían disfrutarlo. Empezaron a idear formas retorcidas de romper la mente de los prisioneros, como si cada día buscaran ir un paso más allá. Los vigilaban sin descanso, les ordenaban cantar canciones ridículas, limpiar el suelo sin motivo,
o hacer ejercicio hasta quedar exhaustos. Lo que antes era una simple prisión se había transformado en un infierno personal. ¿Puede el simple acto de poder transformar a alguien en un tirano? En este experimento, la respuesta fue un rotundo sí. Ni siquiera Philip Zimbardo pudo escapar de su propia creación. El hombre que había diseñado este experimento perdió su objetividad. ¿Por qué? ¿Fue su curiosidad la que le cegó o también se vio atrapado en el oscuro ambiente de la prisión? Zimbardo, que se había designado a sí mismo como director de la prisión, observaba cómo los prisioneros sufrían, cómo los guardias abusaban de su poder, y nunca intervino. ¿Fue esto una parte fundamental para que funcionase el experimento? ¿O también se contagió del ambiente tiránico que existía dentro de los muros? Fue finalmente necesaria la intervención de su novia, Christina Maslach, quien, horrorizada al ver el trato que se le estaba dando a los prisioneros, se atrevió a cuestionarlo. En un momento de confrontación, Christina le hizo una pregunta simple pero demoledora. ¿Te das cuenta de lo que estás permitiendo? Esta pregunta fue un jarro de agua fría. Zimbardo, impactado, se dio cuenta de que su experimento se había descontrolado y decidió detenerlo de inmediato. Pero, ¿era ya demasiado tarde? El daño estaba hecho y la oscuridad de esa prisión improvisada quedaría marcada para siempre en quienes la vivieron. El experimento tuvo que ser cancelado tras solo 6 días. El experimento de la prisión de Stanford fue mucho más que un simple estudio. Fue un espejo oscuro, un recordatorio de lo que somos capaces cuando las circunstancias nos empujan al límite, cuando no hay nadie para detenernos, cuando el poder se convierte en una tentación y la empatía desaparece. La constatación definitiva de que todos tenemos un monstruo dentro de nosotros, que puede aflorar si las circunstancias lo permiten. Entonces la pregunta que queda en el aire, flotando en la mente de cada uno de nosotros: ¿quiénes somos realmente cuando nadie nos observa? ¿Cuántos de nosotros nos habríamos convertido en los crueles guardias, corruptos por el poder total sin consecuencias? ¿Quién vigila a los que nos vigilan cuando no existen las consecuencias?